que cuando nosotros nos planteamos hacer la prevención de la adquisición de este virus, coronavirus, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el paquete de medidas va a resumirse en lo que conocemos desde la década del 80 como precauciones estándar o universales, que nosotros los infectólogos y los que hacen control de infecciones los tenemos muy en la cabeza, que es todo un paquete de medidas que adoptamos, que ponemos en práctica pre, intra y post pandemia, con todos los pacientes, independientemente de la cara que tengan, del diagnóstico que tengan, porque como nosotros no sabemos qué nos puede transmitir, entonces el lavado, la higiene de manos adecuada es algo que nunca va a faltar, y también todo lo que tiene que ver con métodos de barrera, cuando yo puedo llegar a adquirir algo por gotitas o respiratoriamente, o si yo me puedo manchar, entonces tengo que ponerme una protección para que no me manche mi ropa, o los guantes, todos los métodos de barrera. Esas precauciones universales llamadas antes o estándares ahora, también implican la prevención de las accidentes punzocortantes, tienen que ver con la disposición adecuada final de los residuos en una institución, tienen que ver con la disposición adecuada de las ropas, ropa de cama, portacamillas, etcétera, etcétera. Entonces, a esas precauciones estándares que son siempre, en el caso habitual del coronavirus SARS-CoV-2, nosotros tenemos que agregarle otras dos precauciones, que también existen de antes, pero acá las tenemos que poner siempre, cuando tenemos la probabilidad de tener un paciente COVID, sepamos o no sepamos. Y son las precauciones por gota y las precauciones de contacto. Las precauciones por gota tienen que ver con la colocación, ¿no es cierto?, de un barbijo, que en la práctica habitual es el quirúrgico, bien colocado, después vamos a hablar un poco más sobre el tema, la protección de que no me entre, no me ingresen ninguna de estas partículas por ninguna de las conjuntivas o por otro sitio, entonces por ahí uno lo puede agregar una máscara facial o bien unas antiparras, de contacto, por supuesto que tiene que ver con el uso de guantes y el uso de camisolín, depende del tipo de práctica. Ahora vamos a ver qué más hacemos en los consultorios, no es lo mismo de repente que en una guardia de un sanatorio o de un hospital, y lo mismo menos que cuando están internados. Ese es el mínimo estándar de cuidado. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer procedimientos que pueden generar aerosoles, obviamente el barbijo quirúrgico lo vamos a reemplazar por un N95 o su equivalente, ¿no es cierto?, porque nosotros necesitamos prevenir la adquisición de partículas más pequeñas, que para la influenza o para este tipo de virus es por procedimientos generadores de aerosoles. Pero acuérdense que es lo habitual para la tuberculosis, es lo habitual para la varicela, para el sarampión, pero para acá es lo excepcional, pero lo rutinario para quien hace procedimientos generadores de aerosoles. Y ese N95 vamos a ver después cuánto tiempo se puede utilizar, y eso tiene que ir acompañado con las gafas o antiparras, y además una máscara facial. La máscara facial tiene como objetivo proteger al N95, porque ponerle encima un barbijo quirúrgico es derrochar insumos que no tenemos, lo cubrimos con una máscara. Pero ¿por qué también hay que ponerse las antiparras? Porque en esos procedimientos generadores de aerosoles yo no puedo con la máscara facial prevenir que pudieran entrar por la conjuntiva o por la narina, ¿cierto? Ese es el motivo por el cual la narina, bueno, va a estar cubierta con el N95. Ese es un poco más o menos lo que nosotros procedemos de esa manera. Y nosotros los invitamos a que ustedes puedan leer, si no lo han hecho, hay un montón de guías. Uno trata de adaptar las guías a la parte de la provincia, y de la provincia cada uno lo adapta a su institución. Pero nosotros hicimos el 16 de junio la tercera actualización y segunda versión de los elementos de protección personal, que ustedes pueden leer en la página del Ministerio de Salud de Provincia de Neuquén. La parte es coronavirus, y hay un ítem que es todas las recomendaciones para los equipos de salud.
Y ahí van a poder encontrar van a poder encontrar aislamientos y desaislamientos, los criterios del alta, los criterios de internación domiciliaria, los criterios cómo se toma la muestra, en fin, todo lo que es las guías de lavado de manos, las guías de higiene de las instituciones, antisépticos, desinfectantes y detergentes, lo de los lavaderos, o sea que centrales de esterilización, las bases, son bastante completos los documentos, no lo vamos a leer todos nosotros, pero de repente quien ayuda en la institución, en la parte de la higiene hospitalaria o de la higiene de un consultorio, le podemos nosotros decir, ¿no es cierto?, como un refuerzo que nos ayuden, porque es un equipo el de salud, no somos unos solos. Bueno, entonces, algo que es importante es cómo nosotros tendríamos que comportarnos dentro de un consultorio, organizarnos, y allí entonces creo que la mayoría de los consultorios en este momento se están volviendo a trabajar, algunos han estado cerrados durante un tiempo. Ustedes saben tan bien como nosotros que es un momento en donde nosotros tenemos que poner carteles diciéndoles que no entren con acompañantes, excepto no haya más remedio, porque es una persona que no es autoválida o porque es un niño. En ese caso uno permite un acompañante que por supuesto tendrán que ir con el tapaboca. Los turnos tienen que ser espaciados, ¿no es cierto? Más espaciados que antes. Y la disposición de la sala de espera, de repente uno tiene que ingeniarla para que sea de otra manera, nosotros lo tuvimos que hacer, que como estaba, para tratar de que si se juntan pacientes estén lo más alejados posibles uno de otros. Y después uno puede tener carteles, porque la gente, el término tapaboca no es muy feliz, es verdad, porque uno le dice, mire, señor, tiene que taparse la nariz y la boca, se tapan la boca solo y la nariz no. Entonces no es un trámite, es algo que si bien no es de la magnitud de un quirúrgico o de un N95, va a frenar un poco la transmisión. También nosotros los tenemos que instruir hasta el cansancio, eso en las redes está, por ahí con carteles, que no son nuestros consultorios ambulatorios los ideales para que cuando un paciente tiene síntomas y crea que puede tener un COVID-19, venga, porque la mayoría de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Va a tener que hablar con la guardia de epidemiología, o le va a decir, señor, tiene que hablar al 0800, entonces uno intenta desestimar, o sea, desalentar, esa sería la palabra, para que el paciente no venga a un lugar cuando tiene síntomas, como son consultorios externos en donde no vamos a poder hacer nada, digamos, prácticamente. Por lo menos es la realidad de la gran mayoría de los consultorios, ¿no es cierto? Después, no sé si Elvia, Lucy quieren ir agregando algo, Carolina, antes de hablar un poquitito de lo que es cómo nos tendríamos que vestir. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Pincheira. Yo, bueno, Lili me presentó. Soy infectóloga y, bueno, estoy colaborando un poco ahora con la Dirección de Epidemiología, y me parece sumamente importante esta charla en este contexto porque cambiamos ya de fase, ¿sí? Entonces todo lo que, como nos veníamos manejando hasta hace poquito, que ya era medio complicado, ahora se complejiza un poquito más, ¿sí? Entonces, nada, para sobre todo cuidarnos a nosotros, a los que hacemos consultorio, y también cuidar a los pacientes, ¿no? Así que me parece de suma importancia todo lo que las chicas tengan para decir, y bueno, lo que pueda colaborar, acá estoy. Bueno, muchas gracias, Caro. Cuando nosotros les hablamos a las instituciones de salud que tienen internación o que tienen, digamos, una dinámica en donde nosotros entramos y estamos muchas horas en atención, es más sencillo, si se quiere, que cuando uno va a un consultorio y va una hora o un par de horas. Por ejemplo, mañana a mí me toca el Castro Rendón, como máximo estoy 2 horas, y cuando voy al consultorio mío privado, digamos, estoy 2 horas, 3 horas, no es lo mismo que cuando uno va, digamos, a una institución, porque vamos a decir, cuando van a una institución y se quedan una jornada laboral, nosotros lo que le decimos, y esto yo lo quiero comentar porque tendría que lo nuestro aproximarse lo más posible a eso, miren, lo ideal es que, digamos, les decimos por favor que se cambien la ropa de calle,
se coloque en el ambo, se coloque en un calzado que sea exclusivo para el área, preferentemente que sea lavable o desinfectable, preferentemente que no sean las tipo Crocs, que dejan al descubierto varias partes, no porque le tengamos miedo al zapato. El calzado per se, nosotros, como siempre dice Elvia, no atendemos al paciente en el suelo, ni estamos tocando el suelo, ni tenemos nada que hacer en el suelo. Pero en general, a los fines de prevenir, por si hubiera alguna salpicadura o algo, damos esa protección. Y lo ideal es que cuando uno se va a su casa, ese ambo y ese calzado lo deje, y cuando tiene que lavar ese ambo, lo lleva en una bolsita y aparte lo lava en su domicilio. También aprendimos que hay muchas posibilidades, pero que los lavarropas con programas que son de 30 grados a 40 o más, pero con eso es suficiente durante 20 minutos, estaría muy bien, separados, con jabón. Pero ADESI, que es la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, dice, bueno, si no es posible el lavarropa a esa temperatura, con una a mano, caliente lo más posible, ¿no es cierto?, lo dejamos y luego lo lavamos con guantes, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal si uno va a estar varias horas. Ahora, si uno no va a estar varias horas, si uno va transitoriamente, uno debiera proteger sus ropas, ¿no es cierto?, mientras está en la institución. Entonces allí uno tiene que idear. Podría tener un camisolín, que lo lavo, podría tener un camisolín plástico, que lo desinfecto, podría tener un guardapolvo, pero que lo tengo que lavar y utilizarlo allí, y en algún momento hay que lavarlo. Lo que siempre nos dicen los enfermeros en control de infecciones es, tendría que ser de mangas largas, ¿no es cierto?, para cubrirme, y que si yo me tengo que colocar guantes, lo pueda colocar adecuadamente. Y mínimamente tengo que utilizar para la atención, porque el problema es este, compañeros nuestros, el problema es, como dice Carolina, que en este momento hay circulación comunitaria. Díganme, ¿cómo podemos saber nosotros si el paciente es un sospechoso o un confirmado? Ese es el gran problema, porque las guías, cuando uno las ve, frente a un paciente sospechoso confirmado, y yo pienso cuando lo leo, eso es fácil. Pero lo que no es fácil es el cuidado frente a un paciente cuyo estatus no conozco y que sabemos que hay asintomáticos, que hay presintomáticos, que a lo mejor no me está diciendo y algún síntoma tiene. Entonces, no nos olvidemos que en muchas instituciones ingresó, ¿no es cierto?, el COVID-19 a partir de pacientes que fueron a consultar al área no respiratoria y lo tenían perfectamente bien dividido. Y sin embargo, por ahí en el área no respiratoria, había más relajación de esto. Entonces, mínimamente un barbijo, sabemos que el barbijo tiene que estar bien colocado, es el quirúrgico el adecuado, que se va humedeciendo y cuanto más hablemos más se va a humedecer, que uno tendría que agregar o una máscara facial o una antiparra si la tiene. La cofia no es necesaria, ¿no es cierto? Uno se recoge el pelo, la cofia se utiliza más en el contexto de quirófano, o en odontología, o en cierto tipo de prácticas. Y bueno, ahí me gustaría un poquito que, antes de las preguntas, Elvia, que es toda una experta, Lucy, comenten alguna otra alternativa. Los barbijos quirúrgicos cuesta mucho encontrarlos, hay que cambiarlos muchísimo, y hay lugares en donde desde hace mucho tiempo se aprovisionaron de tipo máscaras, parecen como parece la de los cazarratones de los Hanta, ¿no? Pero hay fotos, Drager, tipo, que el filtro de adentro se cambia cada tantos meses y que son de gran utilidad. Claro que, como la antiparra, como la máscara, requieren no descarte, sino una correcta desinfección, de la que después nos va a hablar Elvia mejor. Así que yo le dejaría a Lucy, que sabe un montón de todo lo que es barbijo, si quiere agregar más, y de todo lo demás también, a Elvia, si quiere, digamos, ilustrarnos un poco sobre cómo hacer, porque en los consultorios entra y sale gente, están las camillas, tendríamos que tratar de tener camillas plásticas, digamos, para poder hacer una correcta desinfección. Y lo que olvidé comentar es que lo ideal, si se puede, es que al ingresar el paciente, las secretarias estén con un panel, ¿no es cierto?, que las proteja, que puede ser de vidrio, de acrílico, no son muy costosos, y si eso no lo pueden hacer, pintar alguna raya que nos permita que el paciente esté a una distancia y la cumpla.
De todas maneras, las secretarias debieran, si hay más de una, cuando hay una no hay problema si está ese panel, pero si hay más de una, y no, es muy raro que haya una distancia mínimo 1 metro, ideal 2 metros, entonces deben también ellas tener colocado un tapabocas como mínimo, ¿no es cierto? O un barbijo no quirúrgico, preferimos decirle. Así que bueno, les doy la palabra a mis compañeras, y después vamos a pasar a las preguntas. Bueno, Sí. no sé si vas a hablar vos, Lucy. No, dale. Bueno, no, yo por ahí para completar un poquito, buenas noches o buenas tardes, para completar un poquito lo que decía Liliana, en esta etapa en la que estamos ahora, justamente es muy difícil porque no sabemos, cualquier paciente que viene a la atención, no sabemos si puede ser o no positivo, sospechoso, confirmado. Cuando hablamos de los consultorios externos, también se presentan un montón de todas estas cosas que por ahí son como zonas grises, ¿no? Y como que es difícil, porque en un consultorio no vamos a tener, por ejemplo, un camisolín que lo tenemos adentro del hospital. Entonces, cuando nosotros hablamos de alternativa en los consultorios externos, decimos, este es un cambio de chip en todos los enfermeros en control de infecciones, o médicos o especialistas en control de infecciones, porque nosotros siempre decimos que debemos usar manga corta, porque los puños se contaminan con gérmenes y los trasladamos a los pacientes. En este caso, como el cuidado debe ser nuestro, tenemos que proteger al equipo de salud, nosotros indicamos chaquetas o guardapolvos manga larga, en el caso de los consultorios. El barbijo, sí, en este caso debe ser o bicapa o tricapa, que es el tipo quirúrgico. No puede ser unicapa de una sola capa, o sea, ya es muy baja la protección. Mantener en todo lo que se pueda la distancia con el paciente, bueno, obviamente si uno tiene que hacer una revisación, sí tiene que tener un barbijo no menos de que sea 2 capas, y con las antiparras o la máscara facial. Tanto la máscara facial como las antiparras son reutilizables. ¿Pueden ser personales? Sí, uno puede tener cada uno la de uno, pero hay en otros lugares que uno las reutiliza, se puede hacer porque se desinfectan, se les pasa un alcohol al 70, por ejemplo, o se las puede lavar con detergente enzimático y después con cloro, o productos que son, bien, ahora hay productos amonios cuaternarios que son de un solo paso, limpian y desinfectan en un solo paso y no necesitan enjuague. Hay que contar ya con todos estos nuevos productos en consultorios y en hospitales, porque cuando se atiende un paciente y entra otro, no solamente hay que esperar un pequeño momento, como decía recién Liliana, que algunos hablan de 2 horas, eso de acuerdo a la ventilación, ¿no? Y ahora en invierno no se puede ventilar tanto porque hace mucho frío, pero además de la ventilación se necesita sí o sí hacer una limpieza y desinfección al menos de la camilla, de los picaportes y los lugares que se van tocando, que tocan los pacientes. Entre más lugares se tocan, más cantidad de veces uno tiene que hacer todo lo que es la limpieza y desinfección de la superficie, nosotros decimos superficies altamente tocadas. Con respecto a el lavado de manos, es esencial. Nosotros tenemos datos de varias instituciones, tanto públicas como privadas, de cortes que hemos hecho ahora, hace una semana atrás, hace 2 semanas atrás, corte de lavado de manos, y en algunas instituciones, en la mayoría, no supera el 50% de adhesión al lavado de manos, donde justamente esta es una de las principales formas de la no transmisión, además de utilizar el guante. Porque los guantes, utilizar guantes no quiere decir que no me lavo las manos. Igual tienen poro y los gérmenes pueden pasar de un lado hacia otro. O sea que el lavado de manos va siempre, y cambio de guantes. Con respecto a si no hubiera en un consultorio externo la posibilidad de tener un barbijo bicapa o tricapa de estos quirúrgicos, y si utilizar un tapabocas, no es lo ideal, pero el tapabocas también tiene que ser de un mínimo de un algodón con un buen tramado, hay algodones gruesos, o algunos hablan de telas como las telas que son como
no me acuerdo el nombre ahora, pero son la tela que se utiliza para las calzas, que tienen un tramado diferente a una tela que no sea un algodón fino, por ejemplo. Pero Perdóname, eso Elvia, sí, mayor a 180 hilos el algodón, se claro, sugiere. exactamente, mayor a 180 hilos. Gracias, Lucy. Y después, sí o sí, ahí sí o sí, tiene que ir una máscara facial, no se puede usar antiparra, porque el tapaboca no tiene la misma cobertura que tiene un barbijo bicapa o tricapa. Lucy, si querés seguir vos con la parte de los barbijos. Es lo que iba a decir, doble tela, digamos, de una tela de más de 180 hilos, y bueno, también se le puede introducir adentro una servilleta de papel que luego se retira. Y bueno, las precauciones, digamos, de tocar el barbijo, que no tocarlo en la superficie externa ni en la interna mientras se está usando, y el lavado de manos, digamos, además de entre paciente y paciente, si uno llegase a tocar el barbijo, inmediatamente lavarse las manos, ¿no? Para no autoinocularse. Por ahí, Elvia, algo de los estetoscopios, los tensiómetros, de la limpieza y desinfección de esos que se usan mucho en consultorio. Claro. Bueno, lo más fácil que podemos tener en los consultorios es el alcohol al 70. Por suerte ahora en la mayoría de los lugares viene el alcohol al 70 ya listo para usar. Si no, bueno, si viene al 96 hay que sí o sí diluirlo, porque el 96 no es ni antiséptico ni desinfectante. El alcohol al 70 tiene esa particularidad, que es antiséptico y desinfectante. Lo puedo usar en piel y lo puedo usar en una superficie inerte. Pero cuando yo lo utilizo sobre algunas superficies, tienen que ser superficies pequeñas, no puede ser grandes mesadas, porque es volátil, porque hace, cuando uno lo respira también produce una dificultad respiratoria. Entonces ese alcohol, si lo pasamos, tiene que ser en pequeñas superficies. El estetoscopio es uno de los elementos que nosotros, o el termómetro es uno de los elementos para los cuales lo más fácil es utilizar el alcohol al 70. En el caso de, por ejemplo, en un consultorio, lo otro que tenemos entre el paciente y el médico es el escritorio. El escritorio no sería una superficie como para limpiarla entre un paciente y otro con el alcohol al 70. Primero porque el alcohol al 70 también está escaseando, es un producto demasiado caro para pasarlo en un escritorio, habiendo productos como amonios cuaternarios que tienen que ser de cuarta generación en adelante. Vienen amonios cuaternarios solos, o vienen con algún otro aditivo que puede ser peróxido de hidrógeno, o con algún grupo alcohol también. Eso sí sirven para pasar, por ejemplo, en un escritorio. Digo el escritorio porque está hablando el médico y habla el paciente. Y a pesar de que el paciente esté a una distancia, el tapabocas sí o sí, nosotros no sabemos si lo lavó, si lo usó muchas veces, o sea, no sabemos nada de esa persona. Y cuando esté hablando, sí o sí obviamente que salen gotitas de flush y caen sobre la superficie. Entonces ese escritorio debe ser sí o sí desinfectado antes de que venga el próximo paciente. Esa es una de las superficies importantes. La otra superficie, aparte de la camilla, son si tienen sillas con apoyabrazos, todo lo que se toca así con las manos. Con respecto a computadoras, que también son las que se encuentran en los consultorios, no siempre la usa, o sea, si la usa siempre la misma persona o es de uso personal, está perfecto. El problema es cuando están las computadoras instaladas y en un horario la usa una persona y en otro horario la usa otra persona. También hay amonios cuaternarios, que son los que justamente no dañan los teclados, porque el alcohol al 70 también se podría pasar. Lo que pasa es que el alcohol al 70 reseca mucho, tanto daña mucho, y si lo pasamos muchas veces en el día o todos los días en un teclado de una computadora, la terminamos dañando. Lo mismo esto es para los celulares. El celular también es un elemento que nosotros lo utilizamos mucho, que está mucho en contacto y lo utilizamos en todas partes, arriba de la mesa, cuando, no sé, cuando vamos al baño, cuando estamos, si está en el consultorio, donde está con ese elemento,
y en algún momento hay que pasarle algún desinfectante. El alcohol al 70 también, si lo pasamos muchas veces, se daña. También hay, por desgracia ahora, porque hay un amonio cuaternario que viene en espuma, que es especial para los elementos electrónicos, y que ahora no está entrando al país, que es de 3M. Ese es el ideal, no lo tenemos ahora. Sí hay amonios cuaternarios con agua, pero eso ya cuando lo utilizamos, obviamente todo lo que es electrónico tiene que estar desenchufado, obviamente porque por la electricidad, ¿no? Elvia, Sí. Perdón. ¿podés dar algún nombre comercial? Porque yo veo ahí, como tuve problema con la computadora, estoy en el teléfono, así que veo un poquito de las cosas que preguntan. Bueno. Pero como para poder decir algunos nombres que no estamos haciéndole propaganda a nadie, sino facilitando, porque hoy en día tenemos la suerte de que hay varios productos, ¿no? Como antes. Sí, no porque la lavandina, eso vamos a explicarlo. Y esto hay que explicárselos a las personas que hacen la higiene en los consultorios, a veces lo tenemos que hacer nosotros, porque no está disponible entre paciente y paciente, pero conocer, digamos, que cuando nosotros tenemos, esto es un principio básico en desinfección y esterilización, si nosotros no tenemos limpieza de un instrumento o de una superficie, no vamos a poderla ni desinfectar ni la vamos a poder esterilizar según corresponda, excepto con estos productos que son de un solo paso. Porque si yo uso lavandina, no es que la lavandina no nos sirva, pero como muy bien ha dicho Elvia, es inestable, no sabemos qué concentración tiene, no sabemos cómo llegó al comercio hasta que la adquirieron, si sufrió mucho calor, si sufrió exposición al sol, tiene que estar preparada de forma adecuada, en un envase que sea opaco a la luz, que no sea transparente, a las 24 horas tiene que ser desechada porque ya, por más que tenga olor a lavandina, entonces, y además requiere de un paso previo que es la limpieza, el enjuague y luego la colocación. En estas épocas en donde andamos a los rasques, hablando bien y pronto, en instituciones públicas, privadas, con internación y sin internación, es un rollo. Entonces, por ahí es muy costo efectivo poder comprar estos desinfectantes de un solo paso, que serían todos los que mencionó Elvia, y que yo le voy a pedir que diga algunos nombres comerciales de cosas que se pueden encontrar, y también Elvia que nos explique, que a mí me encanta, cómo es la técnica de limpieza que siempre la hacemos tan mal nosotros, sí. Porque no nos explica, nosotros sabemos porque, bueno, porque lo tuvimos que aprender, ¿no es cierto? Claro. ¿Podés decir esas dos cosas? Lili, perdón Sí. un segundito, Elvia, discúlpame, para ordenarnos, la idea sería, bueno, que Elvia conteste esta inquietud que traslada Liliana, luego le da a los que quieran hacer preguntas levantando la mano, está el doctor Vicente Franco, ahí levantando la manito para alguna pregunta, y yo voy trasladando las preguntas que surgen en el chat, ¿les parece? Perfecto. Sí, Omar, hay varias preguntas en el chat que yo fui anotando. Ah, perfecto. Bueno, Entonces pilotealo vos, Lucy. Bueno, para dar algunos nombres, si hablamos de amonios cuaternarios, de cuarta generación en adelante, hay uno que se llama Peroxi 4D, el laboratorio que lo vende acá en la zona, por ejemplo, es Segulim. Yo lo conozco porque es el que le está vendiendo a la provincia. Sé que hay otros, pero no los conozco, y son los que por ahí yo tengo experiencia que se han estado utilizando en 2 o 3 instituciones. Eso con respecto a los amonios cuaternarios. Después está el dicloro isocianurato de sodio, que es un pariente del hipoclorito de sodio, pero ¿cuál es la diferencia? Que limpia y desinfecta en un solo paso, que es estable, que una vez que yo lo preparo dura 7 días, y ese viene en sobres granulados o en pastillas. Eso no hay proveedor acá ahora sí hay un proveedor, porque lo venden desde Buenos Aires, y el de Buenos Aires tiene un proveedor acá en Neuquén. Ese es otro también, que también uno lo prepara en un pulverizador y por 7 días lo puede utilizar lo más bien con una rejilla de algodón porque no se inactiva. Ese es un problema que tiene el amonio cuaternario, que no puede usar paños de algodón, pero sí puede usar algún tipo de papel o hay otros paños descartables de microfibra que también se podrían utilizar. Y después está el famoso LT8, que es monopersulfato de potasio. Yo el que más conozco es el LT8, pero hay otro laboratorio que también vende el monopersulfato de potasio y que también limpia y desinfecta en un solo paso. Esos serían los productos, la variedad.
¿Y cómo es la técnica, Elvia? Perdón, la técnica, siempre de lo más limpio a lo más sucio. Cuando hablamos de lo más limpio a lo más sucio, por ejemplo, dentro de un consultorio se empezaría primero por la parte del escritorio, último sería la camilla. Hablamos todo de la superficie, lo que se toca con las manos. Siempre se limpia en zigzag. ¿Por qué? Y nunca volviendo a limpiar sobre lo ya limpio, porque remuevo la suciedad. Entonces uno limpia en zigzag y no vuelve hacia atrás. Si uno limpia la camilla, va así y no vuelve hacia atrás. La camilla, por ejemplo, o la mesa. Si es la pared de 1,60 m para abajo, también se empieza de arriba y se termina abajo, siempre en zigzag. Perfecto. Elvia, piden en el chat si podés escribir los nombres para la limpieza, para los productos de limpieza. Después hay una pregunta que dice cómo se limpiarían los celulares. Bueno, se puede limpiar con alcohol al 70, pero también hay que tener en cuenta que se estropean. Lo más práctico es colocarlo dentro de una bolsita tipo Ziploc en el tiempo en que uno está en el consultorio, obviamente. Sí, Liliana, ¿querías decir? No, lo que quería decirles es que nosotros tenemos un mail que vos, no sé si estás con la compu, Lucy, el teléfono, no me doy cuenta. Sí, yo ahora después lo escribo. Entonces, porque cuando habrían, o sea, no para que nos apabullen con preguntas, pero tenemos ese mail que estamos todos los infectólogos de la provincia y los CESIS, y cuando nos hacen preguntas, nosotros las vamos distribuyendo, ¿no es cierto? Muchas las contestamos, los infectólogos o los CESIS, pero también hemos tenido que pedirle a una experta farmacéutica en esterilización, le hemos pedido a un biólogo molecular, y así nos van colaborando y ayudándonos otras áreas, digamos, de otro expertise. Ahí yo había visto una pregunta que tenía que ver con la duración del N95. ¿Querés comentar, Lucy? Sí, lo que pasa es que hay un montón de preguntas, por eso estaba tratando de ir en orden. Y empecé de abajo para arriba por la limpieza de los celulares, que era de lo que estaba hablando Elvia. Después preguntan acerca de la temperatura, si tiene sentido tomar la temperatura antes del ingreso al consultorio. Y la verdad es que no, porque si uno piensa que un paciente puede ser asintomático, puede ser presintomático, que no tenga fiebre, la verdad es que no descarta nada. Entonces, los elementos de protección personal los tenemos que usar igual. Perdón, Lucy, podemos agregar una cosa. Sí. Si uno lo tiene, lo usa, pero si no lo tiene, no se tiene que afligir, porque uno podría hacer un pequeño triage, ¿no es cierto?, que sería interesante en la puerta o algo, en donde uno nos orientamos a ver si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Como muy bien dice Lucy, a veces está presintomático o asintomático, o a veces es un inmunocomprometido y no tiene fiebre, como un añoso, y eso no nos descarta. Y también comentarles que hay muchos de los termómetros que ustedes están viendo que no son de uso humano, los usan lo mismo, pero son para la industria, y se están utilizando. Pero bueno, es como que, digamos, se ha comprado de todo, pero no necesariamente son... Sí, es como se dice... para tranquilizar la conciencia. Bueno, pero no es que tampoco es la muerte del turco que uno no los tenga, pero si los tiene, lo usa, si no los tiene, hay un montón de otras cosas. Hay algo que quería decir yo con respecto, porque justo estaba escribiendo, pero ¿vieron esas bolsitas que venden en la playa de Ziploc para los celulares, para cuando uno saca foto abajo del agua? Esas bolsitas son ideales para utilizar ahora dentro de los consultorios o de cualquier institución. Yo pongo el celular ahí. ¿Por qué? Porque después yo lo saco y a esa bolsita le paso o alcohol al 70 o la lavo con agua, con jabón y detergente y listo, y me queda perfecta para seguir guardando el celular. Eso quería decir nada más. Muy bien, gracias. Es muy importante eso, es muy importante porque el celular es peor que la mano mal lavada. El celular va de acá para allá, se toca todo, digamos, el celular, nosotros podemos decir las llaves, los objetos personales, uno no los ingresa, tratar de dejarlo lejos, no en el ámbito, digamos, del consultorio, pero si uno los tuviera que por alguna causa tener ahí arriba, le pasa alcohol, pero no podemos eso con los celulares porque los hacemos bolsa, y entonces es muy buena esa recomendación, hacemos mucho hincapié.
Bueno, ¿Le podemos dar la palabra al doctor Franco, que está levantando la mano hace rato? José. pero tenemos otro montón de preguntas, ¿eh? Sí, sí, ya sé, pero como él levantó la mano al principio, después Bueno. seguimos la pregunta por chat. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, negro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta, excelente lo que nos están contando y la verdad que estamos aprendiendo mucho, porque lo que estamos haciendo en el consultorio es de atrevidos, me parece. Quisiera hacer una pregunta a Lili o a todas las chicas, una pregunta práctica de nuestro consultorio o de cualquiera de ellos, porque tengo miedo de que en algún día entre un paciente y un secretario le tire un balde de alcohol y lo queme, ante la ignorancia de que no se sabe si tiene o no. Nosotros en nuestras secretarias tenemos que hay dos, una 1,5 metros de otra, tenemos un vidrio, y la pregunta es muy sencilla, si las secretarias tienen que tener barbijo o máscara o ambas. Primera pregunta. Segunda pregunta, así ya después no hablo más. Tenemos a alguien también con un termómetro, que me voy a fijar a ver si realmente es o me engañaron. ¿Dónde tomamos la temperatura? Hay teorías y escuelas de eso en mi centro, cada uno viene con una teoría, en el cuello, en la cabeza, en la oreja, en el codo. Entonces, tenemos una especie de azafata dando vueltas en el medio que va acomodando a la gente. Y lo otro es, los secretarios, que son los que intercambian a través de un agujerito que tiene el vidrio, tanto tarjetas como dinero, como papeles, ¿qué es lo que tienen que hacer cada vez que hacen eso? Y con eso me doy por respondido y muchas gracias. Bueno, ¿querés gracias. Sí. ¿Querés vos, Lucy? No, como vos quieras, Lili. Bueno, podemos ir entre todos comentando. Respecto a las secretarias, si bien es cierto que hay una mampara que las está separando del paciente, y uno diría están a 2 metros o 1 metro entre ellas, a veces no es tan cierto, porque yo las veo en su accionar, se aproximan para una cosa, se aproximan para otra, entonces lo ideal es que, salvo que estén solas, que a veces hay turnos que están solas, cuando hay más de una, lo ideal es que lleven un barbijo no quirúrgico o una máscara facial. Ambas cosas no es necesario, porque no, digamos, tienen suficiente protección. Así que eso, no sé si por ahí las chicas quieren agregar algo, pero si puede contestar a la primera pregunta. Respecto a la pregunta de que van a recibir permanentemente, el papel, siempre lo decimos, nos toca mucho en este plan provincial y de antes, en la especialidad, hacer relevamientos epidemiológicos, o como se llaman ahora, auditorías, en lugares de internación, en guardias, y lo que más vemos es papeles, cantidades de papeles. Entonces uno ve que en general uno le dice, hay un office sucio, hay un office limpio, y debiera haber un office administrativo de ser posible. Pero con esto, ¿qué le queremos decir? Que el papel es algo que, per se, pre-COVID-19, puede cortar esporas, micobacterias del medio ambiente, digamos, actinomyces, en fin, una serie de sucio, y no se puede limpiar. Entonces, uno trata de manipular la menor cantidad posible de papeles. Cuando es indispensable, uno trata de, a veces se lo decimos cuando van a hacer algún domicilio, colocarlos adentro de un folio, y tener la menor cantidad de cosas colgadas, que vemos que hay a veces un cartelerío colgado, y entonces, si tienen que haber, que sean los indispensables y plastificados, porque así no se interfiere con la higiene y la limpieza. ¿Y la secretaria qué tiene que hacer? El problema cuando usan guantes es que es la mano mal lavada. Guante, 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 ¿a quién le previene? A ella. Pero en realidad lo que debiera es, digamos, higienizarse las manos adecuadamente. Ahí, si está atrás de un mostrador, va a tener que utilizar gel alcohol, y pueden ahí a veces combinar un poco de guante para proteger y después la mano que se va lavando, porque la mano también se puede deteriorar con tanta frecuencia, ¿no es cierto? O sea que se puede ir combinando. Nosotros lo aprendimos de enfermería, ir adecuando a los tiempos, ir adecuando a la gente. Hay gente que se puede lavar 25 veces con alcohol, gel, y no le pasa nada, y otras que empiezan a deteriorárseles. Entonces uno va como, como se dice, combinando metodologías.
Pero ojo, porque una de las primeras guías que tuvimos que hacer fue para la Fuerza de Seguridad, ¿se acuerdan, chicas? A pedida de la subsecretaria. ¿Por qué? Porque los policías, ¿qué hacían? Tenían todo puesto, pero hacían que nos abrían las ventanillas, abríamos, y le teníamos que dar la documentación, la revisaban, nos la pasaban. Ellos tenían guantes, sí, pero un guante el guante iba de un coche a otro contaminando los distintos, entonces ese es el concepto, ¿eh? Entonces, sí, con el guante se protege la secretaria, pero se va contaminando. Entonces lo ideal sería que se toque lo menos posible, que de repente, bueno, si lo tienen que pasar, uno tiene que ir ideándolo, ¿no es cierto? Pero sí es nada más que ver que el usuario muestre y uno tocar lo menos posible, porque si no después hay que lavarse las manos.